Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Que la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. En este domingo, Día del Señor, vamos a meditar la palabra del Señor y vamos a compartir lo que el Señor nos quiere decir este día. Vamos a comenzar, hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico, capítulo 27, versículos 33, 28 al 9. Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y así cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presente los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 122. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor no nos condena para siempre, ni nos guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande la misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 14, versículos del 17 al 9. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor, porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús añadió y le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo compasión y lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor,
se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía, págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, bueno, qué fuerte nos habla el día del Señor a la hora, ¿verdad? Este pasaje, esta escritura, pues toda la semana el Señor nos estuvo hablando fuerte, pero a hoy Él nos habla de otra manera. Pero, ¿cómo es que vamos a recibir esta palabra el día de hoy, hermanos? ¿En qué momentos nosotros estamos recibiendo estos mensajes del Señor, estos avisos del Señor? Dice la palabra de Dios, dice, hasta 70 veces 7, el perdón. Nos habla del perdón, pero yo me quiero empezar con la primera lectura, ¿verdad? Como dice la primera lectura, a mí me llega al corazón esto. Dice el Señor, dice, perdona la ofensa a tu prójimo, y así cuando pidas perdón se te perdonarán tus pecados. Si un hombre guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir salud al Señor? Hermanos, yo leyendo estas escrituras y meditándolas digo, Señor mío, ¿qué podemos hacer? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿En verdad hemos perdonado? ¿En verdad estamos haciendo tu trabajo? ¿En verdad estamos tratando de hacer tu voluntad? Yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo yo puedo perdonar a mi hermano? ¿O cómo yo puedo pedirle perdón a mi hermano? Dice, si un hombre guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de su semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre guarda rencor, pide a Dios el perdón de sus pecados, hallará quien interceda por él. Yo me pongo a pensar, hermanos, y digo, bueno, Señor, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo le puedo hacer para perdonar a mi hermano? Aquella persona que tanto mal me ha hecho, aquella persona que me ha ofendido, aquella persona que me ha ignorado, aquella persona que me ha faltado el respeto, aquella persona que se ha burlado de mí, aquella persona que me ha robado, aquella persona que me ha calumniado, aquella persona que me ha hecho la vida de cuadritos. ¿Cómo lo hago? Es difícil, hermanos. Es difícil perdonar, pero yo tengo bien claro y tengo bien entendido, y por mi propia experiencia yo les voy a contar, sí se puede, pero se puede con el Espíritu de Dios, porque solamente Dios lo va a hacer a través de nosotros, en nuestro corazón. Porque cuántas veces nosotros hemos perdonado a nuestro hermano, pero nosotros mismos hemos dicho, sí lo perdono, pero no lo olvido. Es difícil, hermanos, perdonar a alguien. Ahora, ¿cómo podemos perdonarlo de corazón? Yo voy a dar un ejemplo. Cuando una persona tiene algo con una persona por cualquier motivo y dice, no, pues yo te perdono, pero cuando lo miro siento que el estómago me arde, siento un gran odio dentro de mí, no lo hemos perdonado de corazón.
Cuando nosotros miramos a esa persona con compasión y pedimos por él, lo hemos perdonado. Y el Padre nuestro lo dice, hermanos. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Como yo voy a perdonar a mi hermano, así Dios va a perdonar mis pecados. Pero ahí no se queda el Señor, hermanos. En la primera lectura, Pablo nos dice, y Jesús nos habla fuerte y nos dice, piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Hermanos, esto para mí me llega al corazón estos tiempos, lo que estamos mirando. Este fuego, esta pandemia, esta falta de amor, falta de misericordia que estamos viviendo, hermanos míos. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos, hermanos. Todo esto que está pasando, yo lo medito día a día. Y le digo al Señor, Señor mío, ¿qué es esto? Pero ¿saben qué, hermanos? Estas son señales del Señor. Que Él nos está avisando que nos convertamos a Él, que regresemos a Él, que soltemos todas esas angustias, esas cosas que traemos en el corazón que no nos van a dejar ser libres. Y que nos preparemos, como dice la palabra en los Corintios, dice, piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Es el único camino angosto que hay para llegar a la salvación, los mandamientos de nuestro Señor. Y sigue diciendo la palabra, dice, recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. La alianza de nuestro Señor que hizo en la cruz nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Esa alianza de la Santísima Virgen María donde nació nuestro Redentor. Esa alianza que hizo ese pacto con su sangre que dijo, yo pago por sus pecados. Y tenerlos en nuestras mentes todos los días, ¿para qué? Para convertirnos a Cristo Jesús, hermanos. Yo les digo y les sigo diciendo a mis hermanos, porque a mí me preguntan, ¿cómo se puede hacer esto? Yo les pongo un ejemplo, hermanos. Una persona que calumnia, una persona que da chismes, una persona que levanta falsos testimonios, una persona que se burla, una persona que habla de su doble sentido, una persona que hace las cosas del mundo, ¿qué pasa con esa persona? Esa persona tiene el espíritu del mundo. Así de fácil. Y hay que comprenderlo y pedir por ellos. Pero una persona que habla como Cristo y trata de actuar como Cristo, tiene el Espíritu de Dios. Cuando nosotros buscamos del Señor, Él viene a nosotros. Y Él lo dice en su Escritura. Pero ahí no se queda el Señor, sigue diciendo todavía, dice, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor. Porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos, hermanos. Somos de Cristo. Para donde quiera que nos movamos, somos de Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Vivir como Cristo y amar como Cristo. Tratar de cada día ser mejor. Tratar de estar en la comunión con Papá Dios. En la comunión con nuestro Señor Jesucristo. En su sangre, en su cuerpo y su sangre. Y de esa manera nosotros podemos llegar a ese momento de perdón, de realmente perdonar a nuestro hermano. Pero es difícil, hermanos, yo lo entiendo. Yo lo entiendo y a mí me ha pasado. Por eso yo les dije, pero fíjense nada más cómo compara el Señor y nos afirma en el Evangelio. Nos afirma en el Evangelio lo que el Señor ha mandado. ¿Cómo quiere que nos preparemos para poder llegar con Él? Dice que el primero que le presentaron, Él nos puso un ejemplo de qué es lo que va a pasar si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos. Dice, el primero que le presentaron le debía muchos talentos. Fíjense nada más cuánta gente muere todos los días, hermanos. ¿Están preparados para llegar con el Señor? ¿En verdad están preparados? Yo oigo mucha gente que dice, no, pues ya está en mejor vida. Nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos si esa persona lleva una vida en gracia, una vida sacramental, una vida de espiritualidad. No sabemos. Sí, era buena persona, no hacía mal a nadie, pero de verdad estaba con Jesús. Dios es un Dios misericordioso, yo lo sé, pero es un Dios justo, hermanos. Entonces, muchas veces que se murió fulano de tal, hay que pedir por él.
por la iglesia purgante, porque es lo que dice la palabra. Dice que el primero que le presentaron le debía muchos talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor le mandó y que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor lo perdonó, hermanos. El Señor tuvo misericordia, porque el Salmo lo dice. El Señor es compasivo y misericordioso. Dice que su misericordia es como desde la tierra hasta el cielo. Así de grande es su misericordia, hermanos. Él nos perdona, no importa los pecados que tengamos o que hayamos cometido, hermanos. Pero Él nos perdona hasta 1,000,000 de pecados, siempre y cuando no volvamos a pecar. Como le dijo a la adúltera, ¿qué le dijo? ¿Dónde están los que te querían apedrear? ¿Quién te quería condenar? ¿Dónde están? Y ella le contestó: nadie, Señor. Y el Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Anda y no peques más. Entonces, allí está, hermanos. En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de desastres naturales, en estos tiempos de tantas cosas que están pasando, yo les digo a mis hermanos, ¿qué esperamos para cambiar? ¿Qué esperamos realmente para cambiar? Y yo les digo, ¿esperan a que caiga fuego del cielo? ¿A que llueva lumbre? Yo pienso que a veces que ni así vamos a cambiar. Porque a veces estamos peor que los israelitas, hermanos. Peor. Porque el Señor tiene tanta paciencia con nosotros y Él nos llama, nos ama, nos habla, nos apapacha, nos abraza, y nosotros a veces no queremos hacer caso. Y sigue diciendo la palabra: el rey tuvo lástima del servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Fíjense nada más, hermanos. Pero dice que el servidor se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrojó diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Fíjese nada más, hermanos. ¿Cuántos de nosotros en verdad hemos perdonado de todo corazón? ¿Cuántos de nosotros en verdad no le guardamos rencor a nuestro hermano? Es tiempo de meditar, hermanos. Es tiempo de recapacitar, porque no hay mañana, hermanos. Mucha gente está muriendo y nosotros podemos ser los siguientes, hermanos. Hay que prepararnos y llegar con esas manos limpias lo mejor que podamos para entregarle esos talentos al Señor. Pero ¿cuáles talentos? Los talentos de misericordia, los talentos de amor, los talentos de compasión hacia el hermano. Morir por nuestro hermano, ponernos en los zapatos de nuestros hermanos. En vez de juzgar a nuestro hermano, hay que pedir por ellos. Porque nosotros ya estamos para conocer a nuestros hermanos, para comprender a nuestros hermanos. Todos los laicos comprometidos que estamos siguiendo al Señor es porque ya conocemos de Dios y tenemos que morir a sí mismos como Jesús lo hizo en la cruz. ¿Para qué? Para edificar el reino de Dios. Y es difícil, hermanos, pero no es imposible. Porque con Cristo todo lo podemos. Y por último, hermanos, lo que a mí me llega al corazón, así va a ser el día de nuestro juicio. Porque dice la palabra de Dios, dice: el Señor se encolarizó con esta persona y lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo último que le debía. Y dice la palabra, dice: pues así mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Hermanos míos, en este día de todo corazón el Señor nos manda a perdonar, pero con un corazón contrito, hermanos, con un corazón humillado, lleno de dolor, a perdonar a esa persona que tanto mal nos ha hecho, para que así el Señor nos perdone y el día que lleguemos a su presencia nos diga: bienvenido, hijo mío. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Luchemos, señores, luchemos, hermanos, por esa corona que va a ser la vida eterna, hermanos. Y en estos tiempos más hay que prepararnos. ¿Por qué? Porque no sabemos qué viene, hermanos.
Así es de que no tengan miedo. Si vamos a morir con Jesús, porque Cristo está con nosotros. Es un Cristo, es un Dios de vivos y de muertos, hermanos. Ánimo y que Dios los bendiga, hermanos. Y ánimo, si alguna persona tiene un problema con un hermano, lo que sea, con lo que haya pasado, hay que perdonarlo, hermanos. Y dice la palabra hasta 70 veces 7, que viene siendo un símbolo para siempre. Y así el Señor nos perdonará. Que Dios los bendiga, hermanos, y decirles que pues sigo orando por ustedes, y también les pido oración por toda la Santa Iglesia Católica, especialmente por nuestra comunidad. Vamos a terminar con una oración pidiéndole a nuestro Padre Celestial, que nos ayude con todo lo sucedido. Amado Padre, te damos gracias por tu inmenso amor, por ser misericordioso. Te pedimos humildemente, Señor, que nos ayudes a cada momento de nuestra vida, que nos ayudes a extender nuestro perdón, nuestro corazón hacia nuestro prójimo. Ayúdanos en todas nuestras tribulaciones, especialmente en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de tanta destrucción, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, y haznos que nos convirtamos totalmente a ti. Te pido que santifiques nuestro hogar, nuestro trabajo y todo nuestro ser. Todo te lo pido humildemente en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.